Si repasamos los procesos de facturación, el usuario lo único que se tiene que limitar es a seleccionar la serie de documentos como norma general. Con lo cual yo aquí llegaré y diré, bueno, pues quiero una intracomunitaria. Albaranes ventas intracomunitarias, elegiré el código de cliente intracomunitario. Lógicamente en ventas contados no está permitido, o sea, tendría que coger un cliente intracomunitario. No se permite facturas intracomunitarias sin NIF, ¿vale? Pero yo dentro de las facturas intracomunitarias tendría que tener definido que va a una serie de facturas intracomunitarias con todos sus datos. Yo tengo aquí para pruebas la F1 Albaranes intracomunitarios y dentro de eso le tengo puesto que son intracomunitarias. ¿Que quiero hacer una factura completa? Pues le diría mi serie de documentos de facturas completas. Aquí le he puesto la F1001, pero podría ser la 1 perfectamente. A cada uno pues tendrá que definir sus series. ¿Que quiero hacer simplificada? Pues F001 tal. Con lo cual, normalmente necesitaremos como mínimo 4 series, la de facturas completas y la de facturas simplificadas, y luego la de rectificativas de completa y rectificativa de simplificadas. Que luego tenemos sujeto pasivo de Canarias o de otros tipos, pues lo suyo es tener series diferentes. ¿También lo podríamos tener en la misma? Sí, podríamos tener la serie de facturas que quisiéramos, ¿vale? Meter aquí la operación y luego seleccionar la factura, decir, no, es que esta es de Canarias. Elijo Canarias y ya está. Lo podría elegir manualmente o podría decir dentro del cliente que es de Canarias o de extranjero o exportaciones o lo que fuera. Luego le daríamos a facturar, me chequea las cosas, en este caso me ha validado lo del año de factura por la empresa de pruebas que decía, pero también me dice que el importe de IVA tiene que ser 0 para operación distinto de tipos de S1. Claro, estamos diciendo que es Canarias, aquí le he puesto un tipo de IVA que es el 21%, a lo mejor me pide un 0, hay que coger aquí el 0%, porque a lo mejor en Canarias no le puedo poner eso, ¿vale? Porque yo dentro de la serie de facturas de Canarias le tengo definido que es exenta por otros motivos, por el artículo X, ¿vale? Si cojo las plantillas, ya me pone el texto correcto. Bueno, pues esta es de tipo exenta por otro, y entonces él no me permite facturar una factura exenta dentro de una serie normal. En el tema del IVA, hay que tener en cuenta que los IVAs no es una cosa fija, es una cosa que va por periodos. Dentro de condiciones comerciales, tipos de IVA, ¿vale? Si yo pongo aquí el 1, podemos decir y podemos ver que hemos implementado la validez para el tipo de IVA. De tal día a tal día, en este caso el 21%, yo no tengo ninguna limitación, porque la he querido definir así porque se está vigente y no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer una factura de 0%, el 2%, estas facturas que han surgido de alimentación, que han sido para un periodo concreto, pues yo tendría que definir aquí un periodo de validez. Vamos a ver si tenemos alguna. A lo mejor del tal de septiembre al X de no sé qué, pues podríamos definir aquí el periodo. Y cuando yo meta líneas, solamente me va a permitir que, si yo le digo aquí que esto es al 7%, le voy a decir que solamente es del 1 del 6 del 2022 al 31 del 12 del 2022. Y entonces en la validación me va a controlar que ese IVA solamente sea permitido de esas fechas, para que cuando se lo mande a Hacienda no me provoque un error. Por otro lado, en los apartados de control de facturas, listado de facturas y facturas contables, hemos metido la fecha de operación para poder hacer filtros por la fecha de operación, que como decíamos antes, es la fecha que corresponde con el albarán, con el último albarán que hemos metido en esa factura. También podemos tener fecha de operación en blanco, como vemos aquí, porque antiguamente no se llevaba esa fecha de operación, pero para la fecha de operación en blanco asume la fecha del albarán, o sea, perdón, la fecha de la factura asumiría como fecha de operación para el filtro. Vemos aquí también que tenemos una opción de situación, que ahora veremos más adelante. El listado de facturas tenemos lo mismo, fecha de operación, y hemos metido también el campo de situación, y para cuando las traspasemos a contabilidad, el listado del libro de IVA, pues también tenemos aquí la fecha de operación para poder hacer filtros por ahí. Si yo me voy a una factura concreta, ir a factura, aquí se ha implementado, bueno, no me permite modificar los datos que no se pueden cambiar, pero se ha implementado también
donde una serie de opciones donde vemos la respuesta del envío y el fichero generado de cara a Hacienda. Este es el fichero que hemos enviado, en el caso de que esté enviada, en este caso, pues parece ser que, vamos a decirle el enlace hoy, 10 del 7, 10 del 7, quito, bueno, me parece que era F1 001, informática. Vale. Vamos aquí, F1 001, informática más, y vamos a decir la del día del 7. Y la factura, y aquí me saldrá el fichero que yo le he mandado a Hacienda con su firma digital, como que va todo validado, y también la respuesta que me ha dado Hacienda a mí. Me dice, pues en este caso me dirá que está correcto, aquí. Dice que tengo que hacer la siguiente transmisión en X tiempo, bueno, una serie de cosas. Bueno, aquí vemos también que puedo meter información adicional de la factura, de periodo de facturación, literal legales. Vale. Por otro lado, lo que veíamos de la situación, ¿vale? Nosotros ahora tenemos un estado para las facturas. Podemos tener el alta, que estas facturas normalmente, bueno, aquí tengo puesto que me salgan todos los estados, pero yo podría filtrar por estado de alta, que son las que ha recibido Hacienda perfectamente. Las bajas son anuladas. Cuando nosotros anulamos una factura, lo que hace no es que la borre, es que le dice a Hacienda que esa factura no es válida, pero me va a seguir apareciendo en los listados, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros lo que hacemos en Mais, si yo cojo una factura concreta y le digo, bórramela, ¿vale? Genera un registro de anulación, digo aquí, error o prueba. La mando. Lo que va a hacer, me va a crear de la factura 185, me la ha mandado Hacienda, el envío está correcto, y me va a crear 285. Le voy a decir aquí que me ponga todas. Y me ha creado 285, que la vemos que me la marca de otro color, ¿vale? Pero me la crea con otro estado distinto. La factura es la misma y me sigue apareciendo en los listados. Yo lo que hago, genero una igual en negativo, ¿vale? Para que en las sumas y todo eso no me salga un descuadre. Realmente esta ya no vale, pero sigue estando ahí y ocupa número. Lo que tenemos aquí es un contador de facturas que normalmente va a ser siempre 0, excepto en este caso que vemos que es 0001 porque es la que me anula la anterior. Esto lo suyo es no utilizarlo. Lo que tenemos que utilizar siempre son facturas rectificativas, porque esto realmente, la justificación muchas veces es difícil de justificar porque estoy anulando facturas. Entonces aquí cuando hablamos de situación, yo le puedo decir las de baja, en este caso me muestra esa, o le puedo decir las de alta, las que están en situación de alta. Si tuviera la F3 podría decir las sustituidas, las que están pendientes de subsanar. Cuando yo mando una factura a Hacienda que hay algún error, ahí Hacienda puede rechazarlas, es decir, oye, mira, esta te la rechazo, no está bien, y se queda ahí pendiente, con lo cual la tengo que volver a intentar mandar, corrijo el error y la mando. O también podría aceptarme esa factura, pero con errores. Si me la acepta con errores, tendría que luego subsanar esos errores. Podría decir, oye, mira, esta factura que me han mandado no la han mandado en tiempo, o no la han mandado con una cosa, con este dato correcto. Entonces lo que tengo que hacer es hacer una factura de subsanación y modificarla, ¿vale? Entonces podría tener aquí la subsanable. Normalmente la subsanación no debería de existir porque las prevalidaciones precisamente lo que intentan es controlar eso, que no haga falta subsanar. También puede tener erróneas porque se haya cortado a mitad del procedimiento. Y luego tengo aquí distintas opciones que lo que hace es permitirme sacar opciones juntas. Alta y baja, alta, baja sustitutiva, las nulas. Las nulas por sustitución, o por subsanación, perdón, existe cuando hay un registro que se ha subsanado y se vuelve a generar. También por un corte. Yo cuando empiezo a facturar las marco como X y cuando finaliza le quito la marca del corte. O sea, si tengo alguna en X, eso es que se ha cortado la facturación o el envío. Como hemos visto, para anular una factura podríamos venir a otros procesos, generar registro de anulación. Realizar subsanación y requerimiento, estamos todavía viéndolo porque la subsanación en principio no debería de existir, o no debería de pasar, se puede subsanar, ¿vale? Yo podría hacer automáticamente, entonces lo que hago, vuelvo a mandar la misma factura, pero marcada como que es una subsanación, ¿vale? Muchas veces es porque a lo mejor por falta del tiempo no ha sido correcto al envío, entonces podría decir, bueno, pues subsánamela y me la va a mandar en el tiempo correcto. Y aquí el envío por requerimiento es un fichero que vamos a generar para poder mandar todas las facturas a la vez a Hacienda
porque nos haga un requerimiento, aunque el requerimiento no existirá si estamos en Verifactu, con lo cual es una cosa que no se aplicará. En el libro de IVA contable, de facturas emitidas, por ejemplo, aquí vemos que se ha añadido también prácticamente todos los parámetros que veíamos en las series, pero también tenemos la fecha de operación y la situación, que también se traspasa desde gestión. Pero de momento la contabilización se está haciendo solamente de las facturas de alta. Tenemos también una fecha de control que hemos añadido para poder cerrar periodos, que ya veremos a ver cómo se trabaja eso. En el listado del libro de IVA, pues también tenemos los filtros de operación y filtros de asiento. Es importante saber que Hacienda trabaja a efecto de facturas emitidas con la fecha de operación. Con lo cual, si yo le mando facturas con fecha de operación del trimestre anterior, tendríamos que tener eso muy controlado, porque luego a la hora de sacar un listado del libro de IVA, tenemos que saber por dónde sacarlas. Por ejemplo, yo suelo sacar las facturas de compras, las suelo sacar por la fecha del asiento, ¿vale? Pero las facturas de ventas, pues las puedo sacar por fecha de operación o las puedo sacar por fecha de emisión. Pero hay que tener controlado eso, porque lo que veremos es que cuando entremos en Hacienda, él me está gestionando el periodo como si fuera la fecha de operación. O sea, yo cuando hago aquí consultar facturas Verifactu, nosotros entraríamos aquí, consultar el registro de facturación, marcaríamos nuestro certificado y aquí podremos consultar nuestras facturas. Y aquí tendremos las últimas que se han marcado. Pero aquí la fecha que se va a trabajar es la que tenemos puesta como fecha de operación. Todas estas cosas, como hemos visto, pues han conllevado a tener que añadir muchos campos o columnas en las facturas y en los documentos para poder decir si este Verifactu, el envío está bien, el código de respuesta, el código de error, la huella, bueno, una serie de cosas. La huella garantiza la trazabilidad, la situación que tenemos, eso lo podemos configurar todo a través del apartado de configurar. También se han añadido derechos por grupos de usuario, para poder decir que a lo mejor no queremos que alguien pueda dar a la tecla al F por error o cosas así, ¿no? Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, a operatoria, documentos, no sé si está en documento de factura, aquí documentos, teclas, pues yo le podría activar o desactivar la tecla al usuario, decir, bueno, pues este grupo no puede dar al F para que no lo hagan por error. Entonces, esto lo podría desactivar. En el apartado de control de facturas, antes podíamos cambiar la forma de pago, ¿vale? De momento se mantiene eso hasta que veamos la normativa de la factura electrónica, pero de momento podríamos cambiar la forma de pago, porque esto no altera lo que es la factura en sí, porque lo único que altera son los recibos que se generan, lo que hace es borrar unos recibos y generar los nuevos, y deja constancia de eso en el visor de eventos. Lo que sí que seguramente se elimine es que la opción de modificar textos. Aquí podías modificar la descripción técnica y la descripción de la línea. En el momento que salga la descripción, salga la normativa de factura electrónica, pues esto se tendrá que eliminar. Porque nosotros de momento lo que tenemos son dos tablas, una con la descripción que lleva la factura y otra con la descripción que lleva el documento de Albarán. Con lo cual, aquí cuando modificamos el documento de Albarán. Pero la descripción original se mantiene y se guarda. Otra cosa que se ha implementado también es la opción de trazabilidad en la serie de documentos. Yo cuando creo un documento, la serie de documentos, y también se ha metido en la serie en los diarios contables. Tenemos una opción que sería la trazabilidad, que no sé si aquí, código de centro, bueno, supongo yo, no sé si lo tenemos añadido aquí en algún campo, que es un código del último documento que se ha metido.
sé si tengo seguimiento, trazabilidad. Bueno, lo que hace ese código, trazabilidad, es indicarme, si yo ordeno por trazabilidad, me saldrán los últimos que he metido. Sean de lo que sea, es decir, si yo saco un documento de un presupuesto y después saco un pedido, pues uno enlaza con el otro.